Pillé a mi esposa infiel un día antes de nuestro aniversario. Esto fue hace 10 días, el 29 de enero, no olvidaré ese día ahora ni por el día siguiente, nuestro aniversario. Desde entonces, he estado leyendo muchas publicaciones sobre este sub. Ha sido útil saber que no soy el único. Ahora pienso que publicar lo que pasó me ayudará. Va a ser largo porque creo que los detalles importan y lo he estado jugando una y otra vez en mi cabeza todos los días. Nuestra historia. He estado con mi esposa 29 años, casado 26 años. Tengo 51 años, ella 49 años. 2 hijos adultos. La conocí en la universidad, salí, me enamoré, me casé y pensé en lo que yo creía que era un gran matrimonio. Hicimos muchas cosas juntos, hablamos todo el tiempo, nos comunicamos sobre cosas que eran problemáticas, ambos tuvimos carreras exitosas en las que ambos nos apoyamos en el camino, una gran vida amorosa, tal vez no tan a menudo como cuando éramos más jóvenes, pero igual de apasionado. Ella trabaja en una tienda y yo soy dueño de una pequeña empresa de paisajismo que emplea a 75 personas que comencé después de graduarme. Ella ha estado trabajando mucho desde casa desde la pandemia y hemos estado hablando sobre mi alivio de las operaciones del día a día y su trabajo a tiempo parcial, para que podamos pasar más tiempo juntos y viajar, etc. Ahora que los niños están establecidos. Mirando hacia atrás, no hubo banderas rojas sobre las que haya leído mucho. Sin mensajes de texto extraños, sin proteger su teléfono, sin cambios de ropa, sin comportamientos inusuales, sin salidas nocturnas con gente del trabajo. Cuando salía eran amigos y familiares y al día siguiente siempre supe de alguien como debería haber venido, pero quería que saliera sin mí y disfruto estar solo haciendo cosas en mi tienda. Siempre llegaba temprano a casa. Decir que estaba ciego es quedarse corto. La semana anterior había reservado un fin de semana en un romántico lugar de descanso propiedad de unos amigos. Nuestro estado está abierto de pandemia. El festival de invierno fue ese fin de semana. Salgo temprano del trabajo para sorprenderla y decirle que haga la maleta que nos vamos para nuestro aniversario. Dejo mi camioneta en el camino de entrada y encuentro un auto extraño allí. De inmediato, lo supe, no sé por qué, pero lo hice. Espero y rezo por estar equivocado, pero mi instinto me dice que no. Me siento allí un rato preguntándome qué hacer, me voy y hablo con ella más tarde, me voy y finjo que no lo vi. No estoy seguro de qué hacer. Estoy temblando tanto que no puedo ver bien. Cuando tengo algo en el trabajo que tengo que hacer que puede resultar incómodo, siempre me digo a mí mismo, hombre, acabe con esto. De repente, el temblor se detiene y me siento muy tranquilo, sin idea de cómo, porque por dentro soy un desastre. Entro a hurtadillas por la puerta trasera y mi perro labrador negro está tendido allí con una cara triste, como que él sabe lo que está pasando, en lugar de saltar sobre mí. Hombre, amo a ese perro. Se queda mientras yo subo silenciosamente las escaleras. Cuando subo las escaleras puedo escuchar lo que está sucediendo en nuestra habitación. Llego a la puerta, la abro y veo a su jefe encima de mi esposa. Me quedo ahí por un segundo y grito sorpresa. El programa después que siguió sería ridículo si no doliera tanto. Él rueda tratando de levantarse de la cama pero se enreda en las sábanas. Mi esposa está gritando Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío y trata de cubrirse, pero no puede porque todavía está enredado. Finalmente sale y comienza a buscar su ropa solo en el otro lado de la cama. Esto acaba de golpearme, aproximadamente en el mismo lugar donde solía terminar el mío. No sé por qué, pero les adelanto y los agarro. Mi esposa está llorando, lo siento mucho, una y otra vez. Retrocedo hasta la puerta y me quedo allí y él está de pie junto a la cama sin ropa. Agarro el gran sillón de la esquina, lo acerco a la puerta y me siento. Él pregunta por su ropa y yo le digo que no y le tiro la bata de mi esposa desde la parte de atrás de la puerta. Empieza a caminar hacia mí. Ahora, aunque tengo 51 años, estoy en buena forma. Años de ir al gimnasio y trabajar en jardinería lo han logrado. Lo miro y digo si te acercas más no va a terminar bien para ninguno de los dos. Estarás en el hospital y yo en la cárcel, así que, ¿por qué no te sientas? La esposa ahora está llorando sobre la almohada y él se sienta. Después de un silencio incómodo, pregunta, ¿ahora qué? Mi respuesta es que no tengo ni idea. La esposa todavía llora un poco, pero se sienta. Finalmente,
Saco mi teléfono y les digo que me lo van a contar todo mientras lo grabo todo. Miran a todos lados y mi esposa pregunta qué quiero decir con todo. Digo todo. ¿Cómo empezó? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hoteles, cenas, todo. Mi esposa dice que esta es la única vez que le grito. No hay forma de que te sientas lo suficientemente cómoda como para llevarlo a nuestra cama si esto no hubiera estado sucediendo durante algún tiempo. Si me mientes de nuevo, saldré por esa puerta y buscaré un abogado de divorcios. Empieza a llorar de nuevo. Entonces, durante los próximos 10 a 15 minutos, todo sale a la luz. Ha estado sucediendo durante más de 9 meses. Comenzó con él coqueteando con ella, y lo de siempre. Hasta que le pidió que almorzara y ella se fue. Unos tragos más tarde estaban en un hotel. Ella vino a casa conmigo esa noche como si nada. Ella jura que la estaba terminando y quería decírmelo pero no sabía cómo. Nuevamente le grito diciendo, si te estuviera terminado, no habría sido tan fácil mantenerlo en funcionamiento. Incluso fueron a una convención de trabajo de una semana a la que solía ir con ella. Me dijo que la política de la empresa había cambiado y que los cónyuges ya no podían ir. Guardo mi teléfono y más silencio. De lo que se me ocurre una idea. Busco entre su ropa su teléfono y le pido una contraseña. De hecho, me lo da, así que empiezo a revisar su teléfono. Encuentro algunas fotos de una mujer que supongo que es su esposa y le pregunto su nombre. Es muy bonita, pero no tanto como mi esposa, le digo. Más foto de los niños. Descubrí que tiene 3 y finalmente una foto familiar de todos ellos. Levanto el teléfono y digo una hermosa familia, ¿por qué lo tiraste todo por una revolcada con mi esposa? Su respuesta, ¿qué significa tirar todo por la borda? ¿Yo realmente crees que Carol tu esposa no se va a enterar? ¿Él cómo se va a enterar? Yo, la voy a llamar ahora mismo. Se pone de pie y dice no, no puedes. Mi esposa grita, por favor, no puedes hacerle esto. Lo perdí. No puedo hacerle esto. Me has destruido a mí, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestro futuro y me has roto el corazón y estás preocupado por él. Estoy temblando de nuevo, tratando de que no vea llorar, pero no puedo aguantar más. Me dejo caer en la silla y empiezo a sollozar. Ella trata de acercarse a mí, pero la miro y le digo mantente alejado de mí. Después de un rato me calmo y miro su teléfono de nuevo. Él vuelve a decir por favor no, te lo ruego. Te juro que se lo diré. Sí, claro, respondo. Él está parado allí suplicándome que no lo haga mientras encuentro su número y decido que el tiempo en persona sería aún mejor. Ella responde yo la dulzura. Se ve sorprendida y dice, ¿quién eres tú? Mi esposo está bien. Lo es por ahora, pero no lo estará en un minuto. Doy la vuelta a la pantalla para verlo de pie allí con la bata de mi esposa. Yo digo creo que lo conoces. La habitación en la que está parado es mi habitación, la bata de flores que usa pertenece a esta mujer. Balanceo el teléfono para sorprender a mi esposa tratando de cubrirse la cabeza con las sábanas, pero es demasiado tarde, esa es mi esposa y hoy llegué a casa temprano para encontrar ellos teniendo intimidad en mi cama. Realmente siento pena por ella y pésimo por cómo lo hice. Ella comienza a llorar y él intenta la rutina cariño, lo siento mucho, puedo explicarlo como una sola vez, etc. Le digo que no crea una palabra de lo que ha estado sucediendo durante más de 9 meses y que pasé los últimos 15 minutos grabando todos los detalles que estaban dispuestos a compartir. Le digo que le voy a enviar un mensaje de texto con mi número y que me envíe su correo electrónico y yo le enviaré el video. Le doy el teléfono y la escucho decirle que cuando llegue a casa habrá una maleta empacada afuera y si él intenta entrar a la casa, ella llamará a la policía y cuelga el teléfono. Le tiro su ropa y se va después de vestirse. Ahora, solo somos mi esposa y yo. Ella me mira y comienza a llorar diciendo que lo siente mucho, que nunca tuvo la intención de lastimarme. ¿Puedo perdonarla? No significó nada. Todos los tramposos habituales. La miro y le digo que haga la maleta y se largue de mi casa. Bajo las escaleras y me sirvo un trago. Estoy sentado en el sofá cuando ella baja. Ella se dirige hacia mí y yo le digo que pare. Ella pregunta si hablamos de esto y le digo que tal vez, solo tal vez, pero no ahora. Le digo que va a ser muy difícil no buscar un abogado de divorcios y empieza a llorar de nuevo. Ella me mira y sé que se acerca un te amo. Yo digo no te atrevas a decir eso ahora mismo porque no creo que nunca más lo creeré. Más llorando,
Se da vuelta y sale por la puerta. Al verla llorar saliendo por la puerta, toda mi vida yendo, me derrumbo y caigo al suelo temblando y sollozando incontrolablemente. No tengo idea de cuánto tiempo, pero finalmente me siento, todavía llorando, y llamo a mi mejor amiga. Intento hablar, pero empiezo a llorar de nuevo y no puedo pronunciar las palabras. Pregunta qué pasa pero no puedo hablar. Me pregunta si estoy en casa y yo gruño un poco sí y le digo que estará allí. 30 minutos después está en mi casa, sigo llorando, le doy mi teléfono con el video y él procede a mirar. No puedo soportar oírlo y conseguirnos una bebida. Entra en la cocina y me lleva la bebida y los tira a los dos diciendo esto no te va a ayudar. Me dice que no puedo quedarme aquí esta noche solo y subir las escaleras y hacer la maleta. Bajo las escaleras y él tiene mi laboratorio atado y vamos a su casa. Eso fue hace 10 días y todavía me siento como una caca absoluta. Sé que esto fue largo, gracias por leer hasta aquí. Intentaré actualizar más tarde.